Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué nostalgia! Llegamos por fin al último capítulo de Habla Dios, tu sierva escucha, y estamos muy emocionados. La verdad, yo me siento como nostálgica, como si no nos fuéramos a ver ya nunca más, o como si nos fuéramos a ver mañana, ¿sabes? Como cuando sales de la universidad o te gradúas de la prepa o no sé, y dices, ya es el fin, ¿no? Pero, pero no, la realidad es que, que aquí vamos a seguir, pero estamos muy felices de que puedan acompañarnos en este último episodio, que como tal es un episodio como extra, por así decirlo, porque no va a ser temático como los otros. O sea, ya los temas que vimos en la primera temporada ya los vimos. Y el día de hoy vamos a dedicar este espacio a contestar cada una de las preguntas que ustedes nos enviaron por medio de nuestras redes sociales, que si todavía no nos han seguido por allá, les recomendamos que lo hagan y el link aparece abajo en la descripción para que puedan estar enterados de todo ese tipo de dinámicas y las cosas que luego hacemos por allá, ¿no? Y ahí mismo les preguntamos que ustedes, qué dudas tenían o qué querían que habláramos en este episodio. Entonces, aquí ya las traemos. Las preguntas que vamos a mantener en confidencialidad, vamos a mantener en el anonimato, porque hubo unas que estuvieron muy gruesas y de antemano les agradecemos muchísimo por abrir su corazón para preguntar cosas tan duras, algunas, ¿no? Entonces las vamos a poner totalmente anónimas para que se sientan seguras, confiadas de que no pasó nada. Y pues vamos a irlas respondiendo porque la verdad es que el día de hoy se viene bueno. ¿Tú cómo te sientes, hermana? Último. Sí, emocionada también por lo que viene. La siguiente Sí. temporada, Hoy nos sentamos a planear la temporada número 2. Va a haber temporada 2. Y los temas, o sea, sí, los de las temporadas de agosto estuvieron intensos, los de la temporada 2 van a estar más intensos todavía, pero no lo vamos a spoilear para que se queden y vean qué es lo que sigue, ¿no? ujú, Pero bueno, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta que traemos por acá el día de hoy, que dice, a ver, hermana, ¿es obligación vivir con tus papás hasta que te cases, aun si la relación con ellos no es buena? yo creo que no, no es obligación. Entendemos por qué lo recomiendan, entendemos por qué es una bendición vivir en casa de papá, mamá, pero hay varios factores. Yo creo que cada caso es diferente, ¿no? Pero sí, sí considero que hay varios factores. Uno, si los estoy honrando o no al vivir con ellos. Si es una cuestión de si estoy con ellos, me cuesta trabajo y ya tenemos una relación muy friccionada y ya me cuesta trabajo honrarlos por estar en su casa. Obviamente en este caso me estoy refiriendo a mayores de edad, ¿no? Sí. Sí, pues igual y conviene tener ya tu propio espacio donde te sea más fácil sanar la relación, honrarlos, y cuidarlos hasta cierto punto, ¿no? También creo que es importante oye, si ya eres mayor de edad, hablando de mujeres, ¿no? Porque a veces se ve un poquito mal esta parte, aparentemente, ¿no? Como de, se salió de su casa sin casarse, ¿no? Esa es como la enseñanza que venimos trayendo de generaciones, ¿no? Como de no te sales y no te casas. Pero ¿qué pasaría si no te casas nunca, no? Sí. Entonces, yo creo que ese es un punto a considerar. Entonces, ¿sabes qué? Si yo ya soy, monetariamente hablando, financieramente hablando, ya soy madura en esta área, soy madura en la palabra también, yo creo que este es como el matrimonio, ¿no? Financieramente y maduro en la madurez, ajá, ser maduro en la palabra para poder, si yo voy a tener mi cuarto, mi espacio, mi casa, lo que sea, pues no voy a caer en tentación, no. Creo que eso Sí. es algo importante. Y creo que igual, creo que depende, creo que no podemos generalizar la respuesta para todos, pero creo que es diferente la situación. O sea, yo, por ejemplo, personalmente, yo siento que la relación con mis papás mejoró cuando me salí. O sea, yo ya me salí casada, ¿no? Pero finalmente siento que sí mejoró, porque entonces ya cuando veo a mis papás es un momento especial, ¿sabes? O sea, ya los valoro más porque son un poquito menos los tiempos que ahora puedo verlos, ¿no? Los puedo honrar de una manera diferente. Y creo que eso es lo importante, considerar que el, el mandamiento que Dios nos da de honrar a papá y a mamá no dice mientras sigas bajo su techo, ¿sabes? O sea, el mandamiento de honrar a papá y mamá es por siempre, ¿sabes? O sea, aun si tu papá ya es grande y tú también, aun si tu papá tiene todo el dinero del mundo y tú te casas como, "Oh, pues yo qué, ¿no?". La verdad es que podemos honrarlos aún estando fuera y se nos manda estarlos honrando fuera. Em, y creo que también hay que analizar muy bien la razón por la cual nos queremos salir, ¿no? Porque hace rato, fuera de cámara estábamos platicando que muchas veces la razón por la que nos queremos salir es muchas veces por un berriche nuestro, o por un enojo, o porque ay, que me choca que me pida que lave los trastes, o es que no me gusta que en mi casa haya reglas, que me digan que no puedo llegar a las 3 de la mañana a mi casa, ¿no? Es como,
pues que tú también, ¿no? Entonces, hay que analizar justo, si no es como de, pues entonces me voy, ¿no? O sea, pues me largo y hago mi berrinche y me salgo y hago todo ese tipo de escenarios que tampoco están correctos, ¿no? Porque ahí tal vez la intención del corazón no es necesariamente la más buena. Y justo en uno de los primeros capítulos decíamos, como hay que procurar ser adultos funcionales, ¿no? Entonces, si no lavas los trastes en tu propia casa, ¿qué te hace pensar que lo vas a hacer estando sola, ¿no? Si no hay nadie que te diga que lo tienes que hacer, ¿no? Y también nuestros papás nos apoyan en esa parte de, pues ahora sí que aguzar nuestro carácter y todo ese tipo de cosas. Y algo que tu esposo nos decía era que justo analizar si no te estás poniendo en tentación al irte a vivir sola, ¿no? O sea, hay chavas que lo pueden hacer perfectamente, que pueden administrarse perfectamente, que pueden, pues, no meter anatemas a su casa, que pueden llevar la fiesta en paz y todo cool y está chido, ¿no? Pero hay chavas que a lo mejor les puede ser contraproducente, que a lo mejor ese lugar que ya es un espacio como de independencia para ti, también va a ser un espacio para que puedas meter a tu novio a tener relaciones sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie te cache, ¿no? O puede ser un espacio en el que veas pornografía sin que nadie te esté viendo, ¿no? En la privacidad. O puede ser un espacio en el que puedas llegarte a deprimir porque estás tan solo que te sientes encerrado en las cuatro paredes y te tiras a la depresión y nadie se da cuenta, ¿no? O no sé, o sea, puede ser un espacio o consagrado a Dios o dedicado al pecado, ¿no? Depende de la intención del corazón de todos. Entonces creo que sí hay que analizar la intención que hay en nuestros corazones al querer salirnos de nuestra casa, ¿no? El por qué te quieres salir. Y justo también la Biblia nos dice que es mejor que dejes tu ofrenda y vayas y te reconcilies con tu hermano a que le sigas adelante, ¿no? Entonces, creo que si la razón es justo hacer un berrinche en contra de nuestros papás, hay que analizarnos primero a nosotras antes de tomar esa decisión, porque no es decisión fácil, o sea, uno, como que siento que a veces pensamos como de, ay, pues voy a vivir solo ya, ¿no? Pero se nos olvida que hay que pagar un buen de cosas, que ya es velar por tu propia seguridad, que ya tienes que ver, no sé, cosas con tus vecinos, que tienes que empezar a pagar recibos, pagar tu propia despensa, o sea, no es nada más como de, me salvo y ya, ¿no? O sea, sí son varias cosas que involucra el vivir sola o el ser independiente que a veces no consideramos en el momento que tomamos la decisión así como a la ligera, ¿no? Y por otro lado, hay casos en el que hay papás que en efecto sí, siento que como por la salud familiar, a veces hasta es necesario o recomendable que la chava se salga, ¿no? O si hay otra circunstancia, ¿no? Que a lo mejor si de plano mi trabajo me queda 3 horas a 4 horas de mi casa, pues como, Sí, claro. pues igual y también ya es momento de Dios no está peleado con el sentido común, ¿no? ajá, exacto, sí, sí, sí. Sí. Pensé que era yo la puerta haciendo nada. Y ya, entonces, es eso, creo que hay que analizar, o sea, si la situación en casa está bien, si tu motivo es un motivo correcto, y si tienes las condiciones, económicas, mentales, espirituales para, pues adelante, ¿no? O sea, tampoco pasa nada. Pero si hay algo ahí de por medio que una de esas 3 falla, o sea, la situación en casa, tu situación personal, em, o todo lo demás, pues a lo mejor y no, a lo mejor es momento de esperar un poquito más, ¿no? Me recuerda en Proverbios 30:15, dice: "La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: 'Dame, dame'". Y a veces como hijos también podemos llegar a no ser tan conscientes de lo que papá y mamá hacen, de las cargas que se lleva tal vez papá como cabeza, que igual y podemos tener algunas cosas contra ellos o algo así, pero de todos modos están ahí cumpliendo su función o cuidándonos o viendo por nosotros o parando ciertos golpes, ¿no? Igual y pues no somos tan conscientes de pues qué tanta fleta es lavar los platos o hacer la comida porque vas terminando de cocinar, comen y ya tienes que estar pensando en cocinar la siguiente comida, o sea, es mucho trabajo el que se hace en casa y a veces también como papás podemos llegar o se puede llegar a querer cuidarlos tanto de tal manera que no los dejamos que se hagan responsables a los hijos, ¿no? Entonces, también como hija, como hijo, el hacerme responsable de estas cosas y ya no cargarle tanto la mano a mis papás, ¿no? Entonces, el irme a un lugar nuevo, el tener una nueva casa ya siendo yo mayor de edad, pues también me hace crecerme a todas estas cosas que igual y no veo a veces, ¿no? Entonces, tengo que valorar, si sigo en casa, valorar todo lo que papá y mamá están haciendo de entrada. Y si no, y si decido salirme ya con lo que decías, ¿no? En paz, ya, que no sea por un berrinche, pues, ya ser
pues, responsable de todas estas cosas, yo creo que también es un tema, ¿no? Ujú, y creo que aquí también cabe un pequeño llamado como para todas las chavas que puedan estarnos oyendo, que ya pasen de los de los 25, de los 30, de los 35, que ya la mayoría tenemos un trabajo estable, un ingreso fijo, a justo no sangres a tus papás, aún si sigues viviendo en su casa. No está mal, aunque la relación, por ser adulto, se va volviendo un poquito más complicada, ¿no? Pero sí a que mantengas en orden el mandamiento de honrar a nuestros papás, y eso también implica económicamente, ¿sabes? Entonces, creo que yo justo sugeriría que ya, si te vas haciendo grande, o ya incluso si ya empiezas a tener tu primer trabajo a los 15, 16, 18, a la edad que tengas, aunque seas joven, te vayas haciendo de pequeñas responsabilidades dentro de casa para que a la hora de independizarte ya no te sea extraño, ¿sabes? Ya no sea raro pagar un recibo o que ya no te duele el codo pagar la comida, porque muchas veces en nuestros primeros trabajos como jóvenes, nuestros papás también nos consienten un poquito, ¿no? Pero eso no nos exenta de la obligación que tenemos nosotros como hijos de corresponder a eso que ellos nos han dado, ¿no? Y muchas veces como chavos estamos pensando como todo el dinero es para mí, y yo quiero ropa, y yo quiero una computadora, y yo quiero un teléfono nuevo cada rato, y yo quiero esto, y a veces descuidamos nuestra casa, y la Biblia también nos dice, ¿no? Que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, si hay alguna chava que nos escuche que todavía vives en tu casa, que ya tienes un ingreso fijo y ya tienes la posibilidad de honrar a tus papás de esa forma, hazlo. Pídeles que te den un recibo para que tú te hagas responsable de pagar ese único recibo, ¿no? El de la luz, el del agua, el del gas, no, luego es el más caro, ¿no? Bueno, no sé, creo que, ¿cuál sería el recibo más caro? Ay, no sé. No sé. Para nosotros creo que el de la luz es el más barato, porque ya hay focos ahorradores, ¿no? Entonces, no sé, agarra tú el recibo que quieras, la suscripción de servicio por streaming que tú quieras, o hazte un ahorrito, no sé, ¿no? Yo me acuerdo que a mí mi papá sí me decía como: "No, o sea, mientras yo puedo seguir proveyendo, pues, no te voy a pedir", ¿no? Pero yo a la vez como que ya en los últimos años antes de casarme sí dije como: "Chale, pero pues sí tengo que aportar de alguna manera", ¿no? Y aunque mi papá no me dejaba como pagar algo, yo me acuerdo que yo tenía como un sobrecito donde iba echando yo como dinerito. Y ya antes de casarme, me fui dije: "A ver, no me puedo casar sin comprarles a mis papás, o sin dejar en mi casa una lavadora, un refri nuevo y un sofá nuevo". Wow. Entonces, ya el refri fue lo que llegó ya después de casado, porque no me había alcanzado, pero dije: "A ver, les tengo que dejar refri nuevo", ¿no? Entonces, me hice como esa meta, o sea, tal vez yo no pagué un recibo, pero sí estuve ahorrando constantemente para poderles comprar la lavadora, el sofá y el refri, ¿no? Y ya, irme en paz, como hice mi parte en mi casa y ahora me toca hacerlo, pues, en mi nueva casa, ¿no? Y aún así, si tengo posibilidades, pues, ahorrarlos en lo que los pueda, ¿no? Entonces creo que eso es como importante, que no importa la edad que tengas, hay que honrar a mamá y a papá, ¿no? Si estás dentro de casa, ve cómo los honras dentro de casa, y si ya estás fuera de casa, pues también ver la posibilidad de poder seguir haciéndolo, ¿no? Tal cual. Hay otro factor que también es cuando hay muchos adultos en una casa, ya se vuelve complicado. O sea, ya es la opinión de papá, la opinión de mamá, que de por sí es un tema, el que haya una sana relación entre ellos. Si tenemos la bendición de que se lleven bien entre ellas, pues gloria a Dios, ¿no? Pero a veces ellos mismos discuten entre sí y luego la opinión ya de mí como adulta, y si tengo un hermano, y si por algo vive un tío, o sea, ya la opinión de muchos adultos, o sea, que todas las opiniones valen y todas las opiniones, pues cada uno tiene pues cierta verdad, se vuelve algo muy conflictivo. Entonces, también si es el caso, si ya es la casa de la risa, ¿no? De ya somos 12 personas y ya es un caos o ya es muy tóxico, pues ahí sí en buena onda ya. Huye su el bien de todos y mejor que los hombres y que te vayas bien, ajá, honrando y respetando a todos en este lugar. Sí, porque hasta para los papás se hace complicado la parte de la disciplina, o sea, es como, ¿qué? O sea, ¿le vas a decir a tu hijo de 30 como, te voy a castigar el teléfono? O sea, o vas a agarrar la tablita y le vas a dar a tu hijo 35, o sea, pues tampoco. Entonces, pues no, hay que saber establecer los límites, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo llevar la soltería si pasas de los 30? Ok, justo estábamos hablando fuera de cámaras que siento que tampoco, o sea, no podemos dar como una respuesta universal a todas las preguntas porque todos los casos son muy diferentes, ¿no? Pero justo en esta creo que podemos como dar la respuesta de acuerdo al tipo de soltera que tengamos, ¿no? Mm, Porque hay, por ejemplo, solteras que, que a lo mejor en su corazón
traen algo que a lo mejor en su corazón dicen: "No, es que el amor apesta, el matrimonio es horrible, todos los hombres son iguales, yo no, o sea, el matrimonio me repele, eso es horrible y yo nunca quiero eso, ¿no?, para mi vida". Ahí tal vez podría ser como de, oye, analiza el por qué piensas así, ¿no? O sea, el por qué piensas así de una institución que Dios creó y que Dios instituyó como algo hermoso y como algo que refleja su gloria, ¿sabes? ¿Por qué piensas así de eso? Porque no es normal. No es normal que pienses que el matrimonio es horrible, no es normal que pienses que todos los hombres son horribles, que el amor es horrible, ¿sabes? Es como una distorsión que el enemigo nos quiere hacer creer y que tenemos que llevar un proceso de sanidad para ver como de, ok, me hicieron daño en el pasado, lo vi así porque así fue en mi hogar toda la vida y no quiero eso para mi vida, no sé, me pasó algo de chiquita, tengo un trauma, un abuso, o yo qué sé, ¿no? Y ver cuál es la razón por la cual este tipo de soltera, ¿no? Pensé que ibas a decir el siguiente tipo de soltera. Es que, hermana, yo ni siquiera tengo 30. Bueno, bueno. No, pero hablábamos de justo del hay un episodio de la soltería, ¿no? Justo hablábamos de estas cosas, de este tipo de cosas. Y el otro tipo de soltera que llegamos a la conclusión, puede ser la que está es que la producción se ríe de nosotros. No, sí, esos estamos listos. Bueno, sí, el otro tipo de soltera es aquella que puede estar desesperada, ¿no? Que ya está atilando, es que sí tengo 30 o ya tal vez más, ¿no? 40, 50, 60, no sé, ¿no? Es que me urge casarme y es que si no me caso ahorita, sí, o que siente que ya se le va el tren, ajá, ajá, es que si no me embarazo ahorita o si no me caso ahorita o este tipo de cosas. Entonces, ahí te recomiendo mucho este episodio de la soltería, ¿cómo se llama? Y el gobierno del novio, ¿para cuándo? Te lo recomiendo muchísimo porque justo hablábamos de la espera, de lo importante de la espera, que Dios sea lo primero en tu vida. En el tipo de soltera anterior, ¿no? El que decías de que está enojada, lo importante también de la sanidad, ¿no? O sea, hay que hacer mucho trabajo y qué bendición si estás soltera, sin importar la cuestión o por qué sea, hay mucho que hacer, hay mucho que sanar, hay mucho que perdonar, hay mucho que trabajar, hay mucho que alabar a Dios, hay mucho que hacer, o sea, tenemos mucho por hacer, te diría, aún con la soltería, pero ni siquiera es eso, o sea, hay mucho que hacer, que en el punto, independientemente de tu situación sentimental, hay mucho por hacer. En la iglesia hay mucho por servir, hay mucho por ayudar, hay mucho que predicar, o sea, hay muchísimo que hacer. Ujú. ¿Qué otro tipo de soltera decíamos? Porque yo me acuerdo también del tipo de soltera que está en calma, ¿no? En paz, como que ni le va ni le viene, ¿no? Ahí creo que también habría que ser cuidadosos, em, porque puede ser una soltera que incluso se define a sí misma como asexual, que es como una condición en la que dice, pues, simplemente no me atrae, simplemente nada, ¿no? Y yo me acuerdo hay una pregunta clave en esto, ¿cómo sé si tengo el don de continencia? O sea, ¿qué tal si tengo el don de continencia y por eso no me gusta nadie y por eso, pues no me llama la atención el amor, ¿no? Pero ¿qué le dirías a alguien que piense eso, que tiene el don de continencia? Conozco muy pocas personas que lo tengan. O sea, es muy difícil que alguien lo tenga de verdad sin ponerse en tentación. Porque seamos honestos, o sea, ciertas personas he escuchado que dicen que lo tienen, pero les está costando trabajo no queden pornografía, ¿no? Entonces, pues no. O sea, tal vez es este mismo escudo que a veces nos llegamos a poner porque fuimos lastimados, porque abusaron de mí, porque algún hombre o alguien me lastimó mucho, no sé, ¿no? Entonces, habría mucho trabajo por hacer detrás para averiguar por qué no me atrae, por qué me considero asexual o por qué, estoy poniendo este escudo pues Ujú. sí, a esta situación. Sí, bueno, a lo mejor antes una cortina como para evitar el miedo de decir, pues no le gusta a nadie, ¿sabes? Es como, mejor finjo que no me importa antes de aceptar que nadie me ha tirado la onda y el que eso me lastima, ¿sabes? Porque siento que es un sentimiento muy real, ¿no? Y que duele y que hasta puede llegar a dar pena aceptarlo, ¿no? Como, pues es que la neta nadie me ha tirado la onda, ¿no? Pero también, fuera de cámara, tú me decías como de, hay que salir a, ¿cómo dices? Al pozo, al pozo. Ajá, entonces también hacer lo que nos toca a nosotras, en cuanto a tú ponerte pilas, tú sanar, tú hacer lo que te toca hacer en el lugar en donde estás, también darte una reladita, integrarte, porque luego muchas de las chavas solteras son las que más se aíslan a sí mismas, ¿no? Es como de, pues es que nadie me pela, y digo, pues es que tampoco vas a nada, ¿no? O sea,
asiste a las reuniones, jala con nosotros, sal a comer con nosotros, convive, sé tú misma, o sea, ¿saben? O para que ellos también te conozcan y también pueda haber alguien, porque estando solita en el blincón así de esperando que llegue el príncipe azul de la nada, pues es muy, no va a suceder. Una vez escuché una frase que dice, te enamoras con quien convives. Y se me hace Sí. muy acertada, porque sí es cierto, o sea, sí, no sé si recuerdan los tiempos de secundaria que veías diario, diario, diario a las mismas personas. Igual y el primer día de clases era un completo extraño y era como, ay, este para allá, ¿no? Pero ya a la salida, la misma nostalgia de la que decías ahorita, ¿no? De ya el último día de clases, así, ya hasta los veías y decías, ay, te voy a extrañar, sujeto que estuvo al lado de mí todo el año, ¿no? Y justo es esta parte, necesitas convivir, necesitas presentarte, necesitas estar en las reuniones adecuadas de la edad, obviamente, ¿no? Sí. Y es muy importante, tal cual lo que decías, de echarle una arregladita. Oye, si yo batallo con ciertos aspectos de mi físico, échale ganas, trabaja en eso, esmérate, sé diligente en estos aspectos, ¿no? Una peinadita, un desodorantazo, o sea, literal, ver, yo qué cosas tengo que trabajar en mí. Y si bien quiero que alguien me ame tan como soy, pues claro que hay cosas que puedo echarle una mano, ¿no? Que ya son falta de disciplina o son falta de o malos hábitos, ¿no? Entonces, pues echarle ganas en esta parte. Excelente. Ok. ¿Cómo poner límites con tus papás? Uy, vale la mano de la pregunta que contestábamos hace rato, pero Mm, es es complicado, porque tengo que tener mucha sabiduría para poner límites con mis papás, con no simplemente cerrarme y decir: "Ya no pasas, ¿no? No quiero nada contigo". Tengo, sobre la línea del amor, del respeto y de honrarlos, tengo que tener mucho cuidado, pero sí necesito poner límites en el sentido de si ellos tal vez no los tuvieron conmigo, ahorita hablábamos de la economía, ¿no? Por ejemplo, oye, si ellos me siguen manteniendo cuando yo tengo 40 años y me siguen lavando mis platitos y me siguen, ¿no? Yo saber que ella es saludable y que ella no es saludable. Oye, ya tengo 40 años y me sigues lavando mi ropa y mis platos y me sigues manteniendo, pues yo ahí necesito poner un límite y tal vez ahí hablábamos de las mamás alcahuetas. Que no quieren que me salga de casca, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No conviene, yo necesito hacer esto para mi bien, con mucho amor, con mucha sabiduría, pero sí procurando, obviamente, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, necesito ya no estar dependiendo de ti, ya no estar como esta sanguijuela que dice dame, dame. Pon un límite saludable en amor y en respeto a Ujú. todos, ¿verdad? Sí, y también, por ejemplo, nosotros platicábamos de 2 situaciones en específico, límites, por ejemplo, cuando hay una familia disfuncional, cuando papás están peleados entre ellos y nos usan a los hijos como intermediarios, creo que es importantísimo marcar ese límite como de: "Oye, a ver, a mí me toca honrarte a ti y me toca honrarlo a él o a ella", ¿saben? Entonces, necesito que tú me ayudes, ponemos el límite de: "No quiero que te quejes con mi papá de conmigo, no quiero que vengas y me hables mal de la otra persona, no quiero que me uses de mensajero para mandarle mensajes, no quiero que justo me pongas ahí de intermediario, porque a veces eso no es sano, eso tropieza el que yo pueda honrar a mi papá o a mi mamá, ¿no? Si es el caso. Y ya cuando estamos casados, por ejemplo, mamás o papás que de pronto se meten un poquito más de lo que deberían en el área matrimonial, ¿no? Y están ahí como metidos todo el tiempo, pero creo que también es sano establecer el límite como de, okey, o sea, somos familia, pero yo ya no soy parte de esa familia, por así decirlo, ¿no? Mi nueva familia es mi matrimonio y tenemos que marcar ese límite, también nosotros como hijos, ¿no? De, procurar a lo mejor no ir y desahogarme de absolutamente todo lo que pueda llegar a suceder en mi matrimonio con mi mamá, ¿no? Hay cosas que a lo mejor y sí, ¿no? Y eso te le consejo, lo que sea, ¿no? Pero no necesariamente todo, o sea, hay áreas que creo que es sano, como guardarlas para y por eso también les decíamos en capítulos pasados que busquen una mujer, que a lo mejor ahorita justo que no sea tu mamá, que sea sabia, que sea madura, a la que le pueda rendir cuentas, con las cuales puedas discutir ese tipo de cosas, que a veces, ya el simple hecho de que sea tu mamá o tu papá o sea, no van a ser iguales, porque siempre se van a poner de un lado, ¿no? Entonces, creo que eso también sería como importante en ese tipo de casos, ¿no? Sí, tal cual. La palabra dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No, habla de un límite físico. También hay límites, pues ya más emocionales, donde no voy a dejarte yo todas mis cargas como lo hacía cuando tenía 5 años, ¿no? Ya no, porque solo te estoy lastimando, porque también ya no estás ahí conmigo, físicamente teniendo ese mismo cuidado, ¿no? Entonces,
Yo creo que es un cuidado del corazón de ida y de regreso. O sea, que como papás no se ponga esa carga sobre los hijos porque no es la persona con quien te tienes que desahogar meramente. O sea, si un papá se desahoga con sus hijos, pone a veces una carga muy pesada que si es un hijo muy maduro puede llevar, pero a veces los destrozas. O sea, al desahogarte de su papá o de otras personas, los puedes destrozar. Y como hijo, tampoco poner esas cargas tan pesadas porque hay cosas que ellos no pueden hacer como si me voy y me desahogo de mi matrimonio, ¿no? Entonces, es un cuidado mutuo del corazón de ida como de regreso, ¿no? Como de papá o mamá a hijos y de hijos a papás, es cuidarnos entre nosotros, ¿no? Ujú. Consejos o herramientas para cultivar un espíritu afable y apacible. Ah, Yo esa más bien necesito que ustedes me la contesten a mí, amigo. Esa la hice yo. Pero, eso me lleva a recomendarles un libro. Es este, se llama Manso y Humilde, y nos enseña cómo es el carácter de Jesús, y es cómo es que en él podemos encontrar esta persona que es mansa y humilde, y cómo nosotros podemos llegar a imitarlo. La verdad es que es un libro muy muy bonito que ya, pues, ya lo tenemos bien subrayado, ¿no? Pero se lo recomiendo totalmente. Está tanto en inglés como en español, entonces creo que es una herramienta muy muy útil si es que quieres una herramienta física, puedes leerte este libro. Y ya otro tipo de consejos que podemos llegar a dar, yo le decía a Pam que siento que primeramente es reconocer y morir a mí misma, ¿sabes? Morir a mi carne. Porque si yo misma no reconozco que necesito este espíritu afable y apacible, no se va a poder, o sea, no voy a estar consciente del cambio que requiero y tampoco voy a tomar las medidas necesarias para renunciar a lo que es necesario renunciar. Porque muchas veces nos cuesta trabajo o justificamos nuestra falta de prudencia o que no tenemos paz o que nos airamos rápido y decimos como es que yo no soy, es que él me hace enojar, es que, no sé, es que la sociedad, es que la iglesia, es que y es como, cálmate, o sea, tú tienes también parte en eso y tienes que reconocer y ser humilde como para decir, ¿sabes qué? Sí, sí fallo en mi lengua, sí me airo rápido, sí hablo antes de pensar, sí, o sea, reconocer qué es lo que no te está haciendo ser afable y apacible y ponerlo delante de Cristo y, como dice la Biblia, llevar todo pensamiento cautivo delante de la presencia de Dios, ¿no? hay un versículo que habla sobre eso, ¿no? Donde nos dice que seamos prontos para oír, tardo para hablar, tardo para irarnos. Entonces, yo creo que es un proceso, es entender el proceso de esta mansedumbre, de estas acciones, porque en la palabra, esta apacibilidad, ¿cómo era la pregunta? Afable. Afable y apacible. Este espíritu afable y apacible es desistir de actitud o lenguaje. Entonces tal vez yo quiero contestarte y quiero decirte y quiero vomitarte algo, pero desisto de eso. Y no solo es desisto de eso, es cómo lo cambio, por qué lo cambio, por la actitud o lenguaje de Cristo, ¿no? Entonces, no solo, no te digo nada y me lo trago y me lo aguanto y ¡uy! Se hace una úlcera en mi panza, sino desisto de eso, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, lo que decías, y lo cambio por qué le diría Jesús o cómo respondería Jesús, ¿no? Tal cual, desistir de actitud o lenguaje. Y entender también el proceso que lleva, que es primero en mi mente. O sea, porque primero pienso, llena a mí y le quiero contestar, ay, le voy a decir esto, ¿no? ¿Qué tal? Después baja, o en mi corazón, ¿no? Se hace una convicción y después, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, y ya después sale en forma de vómito verbal, ¿no? Esta logorrea que decíamos en los primeros episodios. Entonces, tengo que desistir de actitud o lenguaje. Y esto empieza en la mente, baja mi corazón y después sale mi boca. Y tengo que cuidar, guardar mi corazón porque este dirige el rumbo de mi vida. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en que desde la mente ya estoy aquí pensando, oye, te voy a contestar, ay, no sé, ¿no? Sí. Desde mi mente decir, ok, sí, mi mente quiere contestar esto, pero no, ¿qué dice la palabra? Y desde la mente llevar este proceso en obediencia a Cristo. No sé, se me ocurren cosas, ¿no? Contar hasta 10, ¿sabes qué? Sí. Y mientras hago este proceso, inhalo, exhalo, en lugar de contestarte luego, luego, o no recibir lo que me estás diciendo, ¿no? Inhalo, exhalo, cuento hasta 10 y pues también puede ser una rendición de cuentas, ¿no? Llevar con alguien ¿sabes qué? Me equivoqué o estoy no teniendo un espíritu afable y apacible. Y creo que tú lo explicabas muy bien esto de la rendición de cuentas. Este, el llevar como un tracker o algo así de. Ujú, yo decía como
en una hojita e imprime, no sé, las horas del día, los días de la semana, los días del mes, y ve marcando cada vez que te aires, cada vez que te salgas de tus casillas, cada vez que respondes algo feo, cada vez que incluso pienses algo malo en contra de alguien, y nada más márcalo de un color, un tachecito, lo que tú quieras. Y al final de ese día, al final de esa semana o final de ese mes, observa cómo está tu tracker y probablemente si sale bien marcado, hay algo que cambiar ahí, ¿no? Y vas a ser un poco más consciente y como, "Ay, o sea, neta en el día 20 veces me airé, neta en el día 40 veces le dije a alguien algo feo, o sea, sí va a ser como un darte cuenta y chocar con tu realidad de qué tan seguido lo hago, y de esa forma también establecer el límite contigo mismo de antes de hablar, es algo de, ¿sabes? No sé, como para irte midiendo en ese aspecto y tener algo, ajá, literal medible. Sí, sí, ya estoy teniendo eso medible y lo llevo acompañado de alguien, por ejemplo, Ujú. una amiga, sabia en la palabra o alguna líder espiritual, y le enseño esta parte de: "Ay, mira, estoy bien airada, durante el mes", igual y me puede ayudar en este proceso. Sí, muy bien. Siguiente pregunta, ¿cómo ser persistente al buscar de Dios? Mm, teníamos varias ideas. Un par de ellas también vienen al caso con los libros, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos en la palabra o incluso ya hasta que tengamos tiempo en la palabra, ¿no? De pronto nuestro problema es que comenzamos algo y ya no lo terminamos, ¿no? Entonces comenzamos a leer la Biblia y luego lo dejamos. Comenzamos a orar y luego lo dejamos, ¿no? Entonces justo creo que esta pregunta va, ¿cómo sigo? O sea, ¿cómo no lo dejo? ¿Sabes? Y creo que justo podríamos ayudarnos de herramientas tangibles, si es que te cuesta un poquito de trabajo llevarlo por ti misma, para que justo puedas tener una guía o que alguien te pueda ir como llevando de la manita, ¿no? Por un lado, por ejemplo, yo había estado leyendo este libro, que literal es un estudio del libro de Santiago. Entonces, está padre porque a lo largo de las páginas te lleva por día y por semana, como hacer un estudio del libro de Santiago y te va haciendo preguntas de reflexión, y te va haciendo como ejercicios, este tipo de cosas, pero te lleva finalmente a la palabra y te va guiando como por si no sabes cómo empezar, cómo estudiar, ese tipo de cosas. Creo que esta es una ayuda muy adecuada y tú estabas leyendo ese, ¿no? Justo, 161 devocionales del Evangelio de Lucas de Filita Kellenberger. Y justo ya estoy por terminarlo y me gusta mucho porque hace preguntas muy puntuales. O sea, te pone un versículo y te hace una pregunta muy puntual y muy práctica al respecto de cómo aplicas esto en tu vida. Y también se los aplicó mucho como una herramienta justo para profundizar un poquito más en la palabra y ayudarnos en esta comunión con el Señor. Ujú. Y aparte de ello, creo que es importante establecer hábitos, establecer una rutina del estudio de la palabra, porque creo que muchas veces nos autoengañamos a nosotros mismos y decimos como cuando tengan tiempo libre, lo voy a estudiar. Y ese tiempo libre nunca llega, porque siempre hay algo que hacer y siempre nos buscamos cosas que hacer. Y finalmente, si esto no es tu prioridad, ese tiempo nunca va a llegar. Entonces, es importante que en tu horario habitual establezcas como de, okey, tengo 15 minutos al día, pues esos 15 minutos van a ser para esto, ¿no? 15 minutos, a lo mejor yo suelo hacerlo como en las mañanas antes del horario laboral, porque ya cuando empieza el horario laboral me empiezan a llegar mensajes y llamadas y juntas y tengo que checar cosas y así, ¿no? Y en la noche, la neta es que ya no funciono bien, porque en la noche ya estoy cansada, o sea, en la noche yo estoy como: "Ay, no, ya, me quiero dormir", ¿no? Entonces, para mí el tiempo ideal es como en la mañana, ¿no? Así luego leguito despertando, o ya que me bañé, ya que desayuné, o mientras estoy desayunando, no sé, ¿no? Pero hay quien no, hay quien a lo mejor se le acomoda más en la hora de comida de su trabajo, antes de dormir, no lo sé, ¿no? Pero establecer un tiempo determinado solo para dedicarte a eso. Cuando estamos trabajando en establecer hábitos, por ejemplo, si yo quiero correr y quiero salir a correr todas las mañanas, tengo que no fiarme a cómo me siento, porque va a haber días que no me van a dar ganas. O sea, va a haber días que voy a despertar con un punch y que voy a decir, sí, yo voy a correr y voy a correr 20,000 kilómetros y tengo toda la actitud, pero va a haber días que no voy a querer salir de la cama. Entonces tengo que, a la hora de establecer hábitos, no fiarme de cómo me siento, porque hay días que no voy a querer leer la palabra, hay días que ni un versículo voy a poder leer, ¿no? Entonces, cuando estamos estableciendo hábitos, es entender por qué lo estoy queriendo. Sabes que yo anhelo una relación con el Señor y no importa si me voy a tener que sacrificar y me voy a tener que despertar más temprano o me voy a tener que desvelar o voy a tener que hacer un tiempo específico para eso en medio del caos de mi vida. O sea, el determinar esto
me va a ayudar muchísimo. Y justo un espacio, que yo prepare un espacio especial para leer la palabra, un espacio bonito, un escritorio, o sea, aunque sea algo chiquito, ¿no? Pero que yo sepa que ahí, porque si yo tengo mi escritorio todo desordenado, es como que ay, no puedo sentarme ahí, ¿no? Entonces, ordenar mi espacio, ordenar mi escritorio, tener una pasita de café bonita o de té o lo que sea que me guste y ordenar bonito para que yo pueda tener un tiempo y un espacio específico para que anhele ese tiempo, ¿no? Y aún si no lo anhelo, entender de primera mano por qué lo estoy buscando. Ujú. Y creo que también es importante el no rendirse, porque a mí, por ejemplo, muchas veces me han pasado que empiezo un plan de lectura y digo: "Sí, voy a leer", ¿no? Y lo llevo, no sé, 2 semanas, 2 meses, y después lo dejo y me rindo. O sea, como que digo: "Ay, ya lo hago, pues ya no lo terminé", y ya no lo retomo. Pero no, o sea, creo que es importante, no decepcionarte a pesar de que un día fallaste, una semana, un mes, si quieres, ¿no? Que hayas fallado, y ya mandar, todo ya en pausa o como terminado, porque es como: "Ay, no, ya, pues si ya no leí un mes, pues ya no voy a leer otros 12", ¿no? O sea, es como, o sea, no tiene ni siquiera lógica, no vas a dejar morir todo un año por un mes, una semana o un día que no haya sido constante, ¿no? Porque esto también es parte del proceso de establecer un hábito. Va a haber veces que igual y te vayas a equivocar, que se te olvidó, o que no te dio tiempo, yo qué sé, pero no te decepciones, no te desanimes, al contrario, sigue adelante, retómalo donde lo dejaste, no te dejes, agobiar como es que si no lo terminas 31 de diciembre, plan de lectura en un año, ya no cuenta, o sea, es como, no, tranquilo, o sea, si lo empiezas el 1 de enero y lo terminas hasta junio del próximo año, no pasa nada, pero termínalo, no te agobies por querer así como hacerlo de forma tan estricta, porque el chiste estamos buscando persistencia, ¿sabes? Y eso implica aguante, implica constancia, aunque a veces haya ciertos tropezones en medio, ¿no? Pero bueno, ya. Pero sí soy, mira, me pasó, porque yo soy de que me gusta tener muchos planeadores y calendarios y, ay, me pasó que pedí una muy bonita que me gustó mucho y llegó el 15 de enero. Y para mí fue así como de, no, ya se desperdició. Y me ha costado un trabajo usarla porque en mi mente es de, no, ya, ya, 15, espérame el día, ¿sí? Ya no lo voy a usar hasta. Pero ya ni siquiera tiene sentido usarla hasta el otro año porque viene con los días así, ¿no? Entonces, era un devocional como muy específico. Entonces, pues lo que voy a hacer, ni modo, que ya dejé ir, también bajaron un montón de cosas y dejé de usarla, pues ni modo, empiezo en abril y ya en abril la hago bien y de abril a diciembre va a estar bien hecha y de enero a marzo no, y pues no pasa nada, ¿no? Sí, no. Empiezo y empiezo bien. Okey, a ver, esta se me hizo una pregunta chida. ¿Cuáles consideras que son los momentos más feroces de Jesús? Feroces, ay, bueno, o sea, creo que no podemos dejar, o sea, cuando volteó las mesas, o sea, ese es como ahí demuestra esta ferocidad, ¿no? Pero hay varios, considero, en Lucas 4:28, me gusta mucho porque se los voy a leer, chéquense el contexto, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Estaba Jesús, es cuando estaba predicando en la sinagoga en Nazaret, en Nazaret, sí, en Nazaret, y enrolla, bueno, el rollo, enrolla el papel, el pergamino, pergamino, lo enrolla y es cuando pues que se empieza aquí a predicar y entran ahí en conflicto. Y dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Más pasó por el medio de ellos y se fue. Pero yo me imagino la escena, o sea, yo me imagino que lo tenían así como que acorralado, estaban todos así gritándole y diciéndole y así, y él así en la orillita, y de repente me imagino así como de, ¿qué Con ver. o sea, me lo imagino su seriedad, no sé, me encantaría haber visto su expresión en ese momento como de, ¿por qué no lo agarraron? O sea, si querían despeñarlo, si querían ahí aventarlo del cerro, o sea, no sé, se me hace como muy su momento de Sí, no, a mí, porque cabe señalar que feroz no es necesariamente igual a ira, porque para mí un momento feroz de Jesús es cuando él suda sangre, cuando de pronto llega un momento en el que, híjole, o sea, yo por muy nerviosa que he estado en toda mi vida, nunca he sudado sangre, ¿sabes? O sea, creo que ya es un nivel de ansiedad que creo que ningún ser humano después de Jesús ha llegado, pero llegar a ese nivel
creo que es algo que, ay, no sé, o sea, no me gustaría ver ni sentir, pero que yo siento que para Jesús debió haber sido un momento duro, 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 pero él se mantuvo firme, ¿sabes? Se mantuvo firme en ese llamado, em, y eso también me recuerda a otro momento feroz de Jesús, por ejemplo, tal vez mi definición de ferocidad es muy como, ¿sabes? O sea, muy mini. Sí, exacto, güey. Sí, yo lo más feroz que llego es un gatito que hace miando. Un momento que siento que es de mucha valentía para Jesús es cuando él le pide a sus amigos que oren por él, ¿sabes? Es un momento de mucha humildad en el que siendo Dios le dice a sus amigos, ¿sabes qué? Ayúdame, compa, oren por mí, ¿sabes? A que les dice, oren por mí y yo también voy a ir y voy a orar, ¿sabes? Pero luego cuando baja, él dice, ¿qué pasó? ¿No pudieron orar ni una hora? O sea, ¿no pudieron velar ni una hora? Y así creo que las confrontaciones que Jesús tuvo para comer personas son feroces. Cuando confronta a Pedro y le dice, o sea, como, ¿qué te pasa, no? Cuando le dice Satanás, aléjate de mí, Satanás, sí fue como de qué onda, ¿no? O sea, porque era su amigo, pero él tenía la capacidad de confrontarlos con la palabra de verdad, ¿no? Y pues no creo que no podemos dejar fuera la tentación en el desierto, cuando lo están interrogando y que él dice como, andas diciendo que eres el hijo de Dios, y Jesús dijo, tú lo dijiste, ¿sabes? O sea, ese tipo de momentos en el que esos son unos días drop the mic, ¿no? Sí, sí, que le salían sus lentes oscuros, así de yeah. También creo que no podemos dejar pasar todas las respuestas que tuvo con los fariseos, ¿no? Cuando les dice sepulcros blanqueados, cuando les dice hipócritas, cuando, o sea, todas estas respuestas, pero con autoridad que él hacía, que cuando, pues no voy a decir que los insultaba, porque era verdad lo que les estaba diciendo, o sea, estaba hablando con verdad y con autoridad, todas esas cosas, cuando, sí, cuando les dice hipócritas, Sí, cuando les dicen nido de víboras. ¿qué debo hacer por la persona? Uy, esto está muy ruda. ¿Qué debo de hacer por la persona que abusó de mí? ¿Debo buscarla y tratar de evangelizarla? O sea, no está hablando de o sea, que esta persona no es cristiana, ¿no? O sea, por cuando la persona por algo se convirtió, se arrepintió de sus pecados, creo que es igual un poquito más fácil hablar de tema y decir, ¿sabes qué? Y ya te perdoné, ¿no? Como para aligerar la carga de la otra persona y tú también liberarte de eso, ¿no? Pero aquí creo que como está diciendo evangelizarla, no está hablando de una persona que no es conversa, que no conoce de Cristo. Y creo que la respuesta más lógica sería, pues no, ¿verdad? Mm, Mira, creo que está muy sensible a la voz de Dios, porque si es un caso de, pues vas y predícale porque nadie más lo va a hacer, pues órale. Pero también creo que hay que cuidar mucho tu corazón y tu integridad. Entonces, lo más sencillo de decir sería, no, suéltasela a Dios, perdónalo, y si el Señor quiere llegar a él, va a mandar hasta piedras, burros o algo. Ora por esta persona, eso sí, perdona a esta persona, eso sí nos toca. Ora que el Señor mande a alguien. Ahora, es lo que te decía, tienes que estar muy sensible a la voz, que creo que el Señor no hace eso porque, no sé, tal vez sea un caso muy específico en donde el Señor te digan, pues vas, predícale, ¿no? Pero no creo que sea el caso, ¿no? Hay que cuidar también tu corazoncito y pues si tienes mucho, mucho, mucho la carga, pues encomiéndale la misión a alguien más de, ¿sabes qué? Ayúdame, ve y predícale porque a mí me cuesta trabajo y también Zona hizo esto, ¿no? Si tiene mucho la carga, pero de verdad ora mucho porque el Señor mande a él, perdónala, suéltasela a Dios. Yo creo que es lo más saludable. Pero bueno, si el Señor ya te incomodó y él te puso esa carga, pues puede ser. Ok, súper. Va una fuerte, hermana. ¿Qué consejo darías a las mujeres, mujeres cristianas, que no están tomando las ideas bíblicas, pero sí las feministas? Uy, estudia la vida de Jesús. Estudia la vida de Jesús, porque Jesús era un defensor de la mujer. O sea, si ya eres creyente, estudia la palabra. La palabra solita te va a llevar a eso y te va a confrontar sí o sí, porque Jesús era un defensor de la vida, de la mujer, de las clases bajas. Jesús era un defensor de la mujer. Entonces, estudia la vida de Jesús, que era un grande defensor de ella. Ahora, tener cuidado con las corrientes de este mundo, porque la corriente de este mundo aparentemente es lo lógico, pero pues va en contra de la palabra de Dios. Y no, ya que lo estudias bien, no tiene lógica. Perdónenme, claro que defiendo a la mujer, pero el feminismo actual ya ni siquiera es lógico.
O sea, ya se van en contra con argumentos muy, eh, sacados de contexto, ya metiendo el aborto, ya metiendo otras cosas que ya no son en defensa de la mujer, incluso ya van en contra de la mujer. Ujú. Es que creo que va como muy de la manita de yo creo que esta pregunta sale del episodio del verdadero poder de la mujer, que si no lo has visto te recomendamos que lo veas. Pero justo en ese episodio también decíamos como de, okey, pero ¿cuál es la raíz? O sea, ¿cuál es la raíz de lo de dónde viene eso? Porque muchos de esos argumentos feministas nacen del odio, nacen de la ira, nacen de una rabia, y nada que nazca de ese tipo de emociones, o de sentimientos, o de ideologías van a provocar algo bueno. Ujú. Al contrario, ¿no? Tienen que nacer del amor que Cristo proclamó, del fruto del Espíritu, Ujú. para que puedan estar acorde a, ¿no? Que ciertamente al estudiar la vida de Jesús, al estudiar la Biblia en general, te vas a dar cuenta que Jesús no era un hombre machista, que la iglesia, que la Biblia no es un libro machista tampoco. Al contrario, porque la Biblia nos dice que somos coherederas de la gracia de la vida, que se nos trate como a vaso frágil, y frágil no diciendo débil, o no diciendo menos, o no diciendo sin valor, nada más estableciendo roles que no tienen nada que ver con la asignación de valor, ¿no? Entonces, creo que justo la recomendación es ponernos a escudriñar el de dónde vienen estas ideas feministas Ujú. y ponerte bien trucha, porque también la palabra dice, estén preparados para presentar defensa de la palabra en cualquier momento, ¿no? Entonces, es lógico que tal vez si yo no estoy lo suficientemente empapada o con el suficiente conocimiento de la palabra o con la suficiente comunión constante con Dios, pues me va a ganar lo que el mundo me predique del otro lado, ¿no? Entonces tengo que asegurarme de estar bien llena yo para saber discernir que sí y que no, ¿no? Tal cual, tal cual. Ok, otra dura, hermana, otra fuerte. Creo que entramos al bloque de preguntas fuertes, porque dice así, ¿cómo puedo ayudar a una persona que fue abusada y es cristiana, pero no lo habla con nadie? Mm, okey. Si ya es cristiana, es que creo que aquí, es importante si es cristiana o no es cristiana, porque si no fuera cristiana, o sea, para ampliar un poquito la pregunta, la manera en que puedes ayudar a alguien es presentándole el evangelio. Independientemente de ayudar al problema en sí mismo, no hay manera de resolverlo sin Dios en la ecuación. Entonces, ayudar a alguien que fue abusada, preséntale el evangelio. Háblale del que sana, háblale de Jesús como sanador, háblale de Dios como Padre, háblale de Dios como que puede llenar todos estos vacíos, que puede sanar todas estas heridas. Esto tratándose de alguien no creyente. Ahora, si es alguien creyente, hay que hablar, no necesariamente con una persona física. Puede desahogarse con Dios, pero necesita hablarlo, necesita sacarlo de su sistema. Y si ya es alguien creyente, ya tiene o esperamos que tenga este hábito de desahogarse con Dios. Es algo que necesita sacar, necesita hablarlo y reconocerlo con todas sus letras. Fui abusada, esto me dolió, esto me hirió, esto me hicieron, esto atravesé, esto hice yo también. Entonces, también digo, sí, abusar de este recurso, te recomendamos el episodio del abuso sexual, porque justo hablamos sobre eso. Entonces, necesita hablarlo, sacarlo de su sistema. Es parte de, si encuentras o si puedes llegar a hablar con alguien, también te lo recomendamos mucho, alguna consejera, alguna amiga sabia en la palabra, alguna esposa de pastor, también pues, se lo recomendamos mucho, pero si ya se abrió contigo, ese es otro detalle. Si ella se logró hablar contigo y te dijo a ti que fue abusada, obviamente niña con niña, pues puedes usar de ese recurso, porque tal vez no se va a animar a ir con un pastor o con una esposa de pastor, pero se animó a ir contigo. Entonces tú llévala también o trata de llevarla de ese proceso. Te recomiendo el libro de Ya basta, sanidad interior, que te ayuda a llevar este proceso de sanidad. Y esto justo lo hablábamos en este episodio de el abuso sexual. Les puedo dar un consejo ahí. Me esperé a que terminaras por si de que encontrar. Pero ayuda muchísimo cuando es alguien que fue abusado, que no se anima a hablar del tema, pero tú ya sabes que fue abusado, que alguien más que sepas que pasó por eso y fue restaurado, dé su testimonio. Porque entonces ahí va a tener las respuestas a eso que está atravesando sin que lo tenga que hablar todavía y va a ser más fácil que se abra a hablarlo y no solo eso, va a poder ver en alguien cómo puede obtener sanidad, pero eso que Pues, ya. la producción habla. Siguiente pregunta. ¿Cómo sé
¿cuándo es el tiempo correcto para servir a Dios de tiempo completo siendo una mujer casada? Ok. Es que siento que esta pregunta tiene como varios jiribillos en medio que hay que ir desenredando. ¿Por qué? Em, Creo que esto va a sonar demasiado lógico, pero lo voy a decir por si hay alguien que tal vez no lo sepa, pero todos estamos llamados a servir a Dios todo el tiempo, ¿saben? O sea, no es que haya un momento de que, pues ahorita sí estoy sirviendo y ya fuera de la iglesia ya no estoy sirviendo, ¿no? O sea, porque se sirve a Dios de forma constante en todo el tiempo, porque nos ha hecho un llamado de ir y hacer discípulos por todas las naciones, ¿sabes? Entonces, eso es un llamado y también es servicio. Yo poder ser fiel en mi casa para mis papás o mi esposo o mis hijos, eso también es de servicio, ¿no? El ser diligente en mi trabajo, en mis estudios, en lo que a mí me toca hacer, también es servicio, ¿no? Entonces, nada más es como para no obviar, pero siento que luego reducimos servicio solo a lo que se hace ministerialmente dentro de la iglesia, pero tenemos que recordar que servicio es todo, ¿no? 24/7. Pero aparte de eso, eh, no sé qué se refieran como servir de tiempo completo en la iglesia, porque puede haber de dos. Trabajar en la iglesia, trabajar para la iglesia, que ese sea tu oficio, o como Ana la profetisa, que estaba ahí metida en la iglesia todo el día y que Sí, orando. exacto, sí, que estaba haciendo obra ministerial sin necesariamente recibir una remuneración a cambio, ¿no? Eh, y también lo tercero que hay aquí es que es casada, ¿no? Entonces creo que son como tres aspectos a considerar, ¿no? Como lo que tenemos por servir tiempo completo, lo que influye el ser casada y pues lo que concebimos como servicio, ¿no? Sí, un factor muy determinante es si eres casada y quieres servir de tiempo completo al Señor, creo que aquí un punto importante es si tu esposo también sirve el tiempo completo al Señor o no. Porque el servicio en dado caso podría separarte o quitarte de tus responsabilidades, que es tu esposo y tu casa. Y si hay hijos, pues todavía más, ¿sí, no? O sea, si hay hijos, pues también. Entonces, tal vez los hijos te aguanten un servicio en la iglesia, pero ya 3 servicios tal vez es un poquito más complicado, ¿no? O 2 servicios y ya unos escucharon, unos contigo. Pero si tu esposo está contigo y también quiere servir de tiempo completo y tal vez no tienen hijos, si los dos están de lleno, pues dense vuelo y qué padre y es una excelente manera de servir al Señor. Si tu esposo está trabajando y te dice, sí, mientras yo trabajo, tú ve a servir y después regresamos a la casa, pues qué padre. Pero sin descuidar el hogar, sin descuidar a los hijos, sin descuidar al esposo y mis responsabilidades como mujer, como esposa, como madre en su momento, ¿no? Si es junto con él y de todos modos tengo que tener cuidado de no descuidar estas responsabilidades por estar en mi servicio, enfocada en mi servicio. Y como bien decías, puedo servir de tiempo completo, o sea, servir al Señor estando y sirviendo a mi esposo y sirviendo en mi casa y en mi familia. Sí, porque finalmente la Biblia también nos dice al principio que quien sirve a dos amos, a uno le va a fallar, ¿no? Entonces es muy probable que justo si no están puestos de acuerdo como matrimonio en servir los dos en la iglesia, eventualmente vamos a fallar o en la iglesia o en la casa, ¿no? Y creo que también tenemos que analizar nuestra situación, porque la neta es que a veces el espíritu está dispuesto, a veces yo con todo mi corazón quiero estar ahí metido en la iglesia 24/7, ayudar en todo lo que se pueda, ayudar en todos los eventos y estar ahí, pero siendo realistas, a veces, no sé, no tengo un coche para moverme a todos lados, a veces no me da el tiempo y tengo que dejar la comida medio hecha para irme, o a veces no me puedo quedar tan tarde porque vivo bien lejos y ya está peligroso que me regrese hasta tarde a mi casa. Y tampoco está mal, ¿sabes? O sea, tampoco es que como de, no, pues mira, para servir tiempo completo en la iglesia necesitas un coche, necesitas vivir cerca de la iglesia, o sea, porque no es así, ¿no? O sea, necesitamos corazones dispuestos. Pero también justo como Dios no va en contra del sentido común, también hay que ser razonables en lo que sí y pues en lo que no puedo hacer completamente y descansar en que finalmente la obra es de Dios. Y si hay algo que ahorita yo no pueda hacer por mis circunstancias de vivienda, económicas, matrimoniales o lo que sea, o físicas incluso, porque quizá a veces, no sé, hay chicos que tal vez quieren estar cargando bocinas para todos lados y hacer y deshacer y subir y bajar, pero están lesionados. Y es como, no, bro, también, o sea, también ten sentido común como para decir, oye,
si estás lesionado, si tienes una condición médica, si tienes asma, si yo qué sé, hay que establecer un límite, o sea, porque también tengo que cuidarte a ti. Entonces, es algo importante justo ver como las condiciones de vida que tenemos y si las condiciones se prestan también como para estar todo el tiempo ahí metido. Y creo que también tener mucha sabiduría y un corazón, eh, pues sí, muy, muy sabio, porque a veces desde afuera servir en la iglesia se ve lindo y es lindo y es una bendición gigantesca, pero hay que tener una piel bien gruesa, porque a veces también dentro de la iglesia, pues son personas y son pecadores. Entonces, em, tal cual como pasa en un trabajo normal, que a veces llega a haber conflictos, que a veces llega a haber malentendidos, que a veces alguien llega tarde y te hace enojar eso, o que a veces, alguien falta y no avisa, o no sé, ¿no? Como ciertos tipos de circunstancias, o que, no sé, un niño se vomitó en el piso, o sea, hay circunstancias que son así como, ¿qué onda? Eh, es importante justo estar conscientes que servir en la iglesia también requiere lidiar con ese tipo de cosas que no necesariamente son fáciles o son bonitas, ¿sabes? Y creo que eso es importante señalarlo y lo pongo porque a veces justo desde afuera se ve como que la iglesia es como el lugar paraíso y que nunca está mal y que todos se llevan bien y que nunca hay problemas y que excelente ambiente laboral, ¿no? Y pues sí tenemos una garantía un poquito más grande que la de un lugar secular por el hecho de que todos estamos buscando la santificación. Pero, pues, también es un hecho que a veces alguien te va a ofender, alguien te va a lastimar, alguien va a hacer algo que no necesariamente nos agrade o poner el desorden, y ahí también tenemos que aprender a lidiar con ese tipo de cosas muy sabiamente, ¿no? Y regresando a la pregunta que nos habla de un tiempo en específico, también te recomendaría, y es lo que dice la palabra, que dice que no sea un neófito, o sea, que no sea alguien inmaduro, que ya estés madura en la palabra, que ya tengas ahora sí que las demás preguntas resueltas, ¿no? Que el Señor sea lo primero en tu vida, que estés apasionada por Él, que tengas tiempo disponible, disponibilidad también, regresando a lo que decías, ¿no? Ujú. Entonces, Y creo que finalmente, creo que lo padre es que cuando Dios llama a servir a tiempo completo, Él se encarga de confirmarlo, ¿sabes? A veces el tiempo justo es solo ser paciente y diligente en lo que me toca, y en lo que, si ahorita ministerialmente estás sirviendo en algo, sé fiel en eso. Y si Dios te está llamando a servir a tiempo completo, Dios te va a empezar a abrir las puertas, las cosas se van a ir poniendo en su lugar sin que las fuerces, sin que tengas que sacrificar a tu familia, sin que tengas que poner desorden en tu casa para estar acá, y vas a ver cómo es que la confirmación de Dios va a ir llegando. Y eso es lo padre, que es un llamado de Dios y no que nosotros decidimos o que los hombres deciden, ¿no? Entonces, pues creo que sería eso, como ser paciente y esperar a que Dios abra la puerta. creo que una confirmación también puede llegar por medio de mi esposo. Y esto tal vez no les va a encantar, pero pregúntale a tu esposo qué opina. O sea, si él cree que es el tiempo, y puede no encantarte la respuesta, pero él también puede tener más panorama o esta cobertura, que estés debajo de esta cobertura de tu esposo, es muy importante. Ujú. Va que va. Siguiente pregunta, hermana. ¿Por qué crees en Dios? Uy, ¿por qué creo en Dios? Pues de entrada, mire, vámonos por partes. Eh, no necesariamente es el orden, pero porque es lo lógico de hacer. Para mí tiene sentido. La palabra dice, que amarás y buscarás al Señor con todo tu corazón y toda tu mente. O sea, es algo lógico, es buscar, escudriñar la palabra y comprobar que históricamente es verídica. Para mí me voló la cabeza. O sea, cuando encontraba datos sobre Jesús históricamente en libros que no son la Biblia o la misma Biblia, estudiar y profundizar y que tuviera sentido y que esto fuera verdad, a mí me encantó. Entonces, para mí tiene sentido de manera lógica. Y eso es lo increíble, que la Biblia, la palabra es verídica, es histórica, es comprobable. Y los mismos manuscritos que comprueban la existencia de Jesús y personas ateas estudiadas, obviamente, que comprueban la existencia de Jesús, se topan que los mismos manuscritos hablan sobre su resurrección. Entonces es imposible no creer en algo tan práctico, en algo tan estudiado, en algo tan arqueológicamente, históricamente, tiene todo el sentido y para mí es lo lógico de hacer. Y obviamente hay muchas otras razones de por qué creo, por lo que ha hecho en mi vida, porque me ha salvado, me ha rescatado de muchas cosas, ha hablado a mi mente, a mi corazón, por muchas otras razones. Pero de entrada, porque es lo lógico para que veas,
Sí, hermana, la neta, em, yo siento que probé varias cosas y ninguna de esas cosas siento que me pasó como la mujer que fue por agua, ¿no? Donde Jesús le dijo como de, pues este agua te volverá a dar sed. Siento que yo fui esa mujer que probó varias cosas y que nada más no, o sea, que no encontraba en eso la vida eterna. Y hasta que probé verdaderamente el agua verdadera que Jesús da, el agua de vida, fue cuando dije, aquí, ¿sabes? O sea, ya no hay para dónde moverse, porque ya una vez que conoces a Jesús, ya nada más puede pasar esa vara, ¿sabes? A Jesús pone las expectativas más altas del mundo, de tal forma que ya cualquier otra cosa que puedas llegar a intentar probar o tratar de pensar, va a llenar como Jesús lo hace, ¿sabes? Y aparte de eso, pues ya, yo creo que igual estaría chido dar como algún episodio como de nuestros testimonios, ¿ok? Detrás de, porque nos tardaríamos igual un chorro de tiempo contándolo, ¿no? Pero genuinamente la reconciliación que encontré en Jesús con Dios es, es algo inigualable. O sea, yo puedo decir que yo era una persona enojada contra Dios y yo estaba como peleada con él y Jesús vino a romper todo eso y a mostrarme que Jesús es un padre amoroso y saberme como hija amada del que creó todo, del rey, es pues, lo más bonito, ¿sabes? Y aparte que obviamente pues en su palabra encontramos vida, encontramos sustento, encontramos su suelo, o sea que no hay algo fuera de Dios, ¿sabes? No hay algo que a Dios se le escape o que puedas encontrar en otro lado. O sea, cuando llegas aquí, ya terminaste por encontrar todo, ya terminó tu búsqueda, no hay dónde más buscar fuera de Dios, ¿no? Entonces, creo que esas podrían ser como así, la respuesta corta, creo que eso sería, ¿no? La respuesta larga, dejen su comentario si os gustaría que hiciéramos un video con nuestro testimonio para justo que conocieran, les respondo porque yo creo que va a estar interesante, ¿no? Dejen tu pulgarcito en los comentarios, ahí nos echamos el ñere testimonio. Y si tú nos estás viendo y estás en la rayita entre si recibir o no a Jesús en tu corazón, o tienes la duda, o estás en búsqueda de, es la mejor decisión que podrías tomar, que puedes tomar. Anímate, entrégale tu vida a Dios, haz una oración ahí donde estás en tu lugar, diciendo que le entregas tu vida, que le entregas tu corazón, que gobierne tu vida, y te lo puedo garantizar porque lo he experimentado, lo hemos experimentado. Es la mejor decisión que puedes tocar. Sí. Ok, siguiente pregunta, hermana. Ya estamos a punto de terminar con las preguntas. Ujú. Siguiente pregunta. Acá la tengo. ¿Invitarán personas al podcast que nuestros esposos no cuentan? No Sí, se lo puedo hacer. los invitados fueron nuestras esposas. Más obligados que invitados, ¿no? Pues, pero sí, es una oración que tenemos en nuestro corazón y que definitivamente nos gustaría hacer, pero la verdad, hermanas siervas del Señor, es que no cabemos. Cabemos. Es que el set es muy pequeño por ahorita. Esta temporada el set literal es lo que ven, ¿no? O sea, no crean que detrás de cámaras hay un set gigante profesional. Es algo casero que hicimos nosotras de que tomamos en ideas de 5minutos.com y el espacio es un poco reducido. Entonces, por esa razón, no hay dónde meter a otra persona a menos que se siente aquí. Pero, estamos tratando de planificar correctamente el espacio de la temporada número 2 para, si Dios lo permite, tener invitados e invitadas especiales que yo creo que estaría increíble. Sí. También déjanos en los comentarios quién te gustaría que fuera nuestra invitada. O Sí, en uno de esos traemos a Marcos Witt, traemos a John Piper, no sé, ¿no? No, no es cierto, amigos, no va a pasar. Bueno, tal vez pase, ¿no? Con un poco de fe y mucho esfuerzo y mucha clase. Sí, podamos hacerlo, pero por ahorita nada más es por el espacio, pero así nos gustaría. Y ya, última pregunta oficial. última pregunta oficial. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que se llevan de esta primer temporada? Uy, ay, no sé. Es que son... Me sudó mucho. Mira, déjame contestar porque sí fue algo que el señor trabajó mucho conmigo. La constancia. Ay, Y sí. tener que grabar semana con semana y no poder aplazarlo, la verdad me costó mucho trabajo, porque como en todo en mi vida, empecé con toda la actitud y todo muy bonito, pero los últimos episodios aquí les abro mi corazón, la verdad me costaron mucho trabajo, también porque vienen circunstancias de la vida y ha sido un tiempo ya, pues se los digo, ¿no? De todo corazón, un tiempo difícil para Sí, de la bandera,
difícil para los horarios, difícil porque hemos tenido que salir. Y entonces los últimos episodios, la verdad, me costaron mucho, mucho trabajo. Así es que valoren cada episodio porque la constancia, yo creo que eso el Señor fue como que ándale, ándale, te comprometiste, dijiste que sí, vas, ¿no? Pero sí, bueno, creo que el Señor pues lo trabajó y enos aquí, se logró episodio con episodio y pues sí, sí. Sí, hermana, la neta, es que yo aprendí un buen de cosas. O sea, siento que también va a ser un no terminar de apreciar. Pero entre las cosas que tal vez podría yo más destacar de esta primera temporada que hemos aprendido, porque creo que no aprendimos solo como en los episodios, sino también como antes de la realización, en la planeación, en la publicación, en todo, ¿no? Eh, pero fue como sé en lo importante que es ser fiel al llamado que Dios te ha hecho. Si Dios te ha dado una instrucción, hazla y vas a ver que Dios se va a encargar de bendecir. Aunque todo con lo que cuente sea un sueño y una amiga, con eso es suficiente. Y Dios pone todo lo demás, ¿no? Justo que para Dios no hay límites, que no importa si, o sea, no necesitas tener la gran producción, el gran presupuesto o lo que sea para ser fiel al llamado que Dios te ha hecho. Con lo que tienes ahorita es suficiente y Dios se encarga de respaldarlo. También la parte como de eh, que una persona o 1000 personas son igual de importantes y es una bendición gigante que, o sea, porque yo digo, ¿por qué alguien querría escucharme, sabes? O sea, ¿por qué alguien querría escuchar a una persona ordinaria y pecadora como yo, ¿saben? Entonces, saber que ustedes nos ven, que ustedes nos han acompañado episodio con episodio, que han abierto sus corazones y que este podcast finalmente es Dios el que ha hablado a sus vidas, y el que los ha llevado a tomar decisiones, a hablar con sus familias, a pedir consejerías, a animarse a leer la palabra, a animarse a seguir a Cristo. Eso ya es como, pues ya, ¿no? O sea, está padre que esto pueda como salir de esta habitación y, y llegar a otros lugares que no nos imaginamos, ¿no? Pero eso está muy padre. ¿Y qué más? Es que les digo que yo podría hacer una lista enorme, pero he aprendido mucho de mi amistad contigo, hermana. La verdad es que creo que no habíamos tenido como la oportunidad como de convivir tanto, ajá. Y creo que convivir a lo largo de toda la planeación de los episodios, la grabación, el antes y el después de grabar, los bloopers que salieron por ahí, todo ese tipo de cosas, me llena demasiado. Saber que Dios me ha regalado en ti una amistad, creo que más que una amistad es hermana, o sea, esto está muy raro, porque sí, porque, o sea, nosotros nos decimos hermana, como hermana, hermana, ¿no? Y a veces, aunque en la iglesia es como costumbre decir hermana cuando no sabes el nombre de alguien, Adquirirte más esa hermandad. sí, exacto, justo. Entonces, eso también me encanta, saber que Dios me ha regalado una hermana que puedo llamar mi amiga y que en todos estos meses que estuvimos desde planeando hasta hoy terminar la temporada, Dios ha bendecido y lo va a seguir haciendo. Entonces, pues eso es todo, amigos. Oficialmente damos por cerrada nuestra primera temporada de Habla Dios, tu cierre escucha. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y no te preocupes porque vamos a regresar con un pequeño cambio que ya lo verás. Vamos a regresar con un buen de temas que van a estar muy cool, pero no los vamos a dejar sin material. No los vamos a dejar como nada más ahí a ver, como bueno, pues ahí se ven y ya, ¿no? Porque traemos para ustedes preparado un episodio especial en donde van a poder ver las risas que hubo detrás de todo esto, porque hubo muchos momentos de seriedad, pero también hubo muchos momentos en los que nos atacamos de la risa. Y queremos que ustedes también lo vean, se diviertan un poquito con nosotras y todo ese tipo de cosas. Y va a haber otro tipo de contenidos más por ahí. También tenemos algunas sorpresillas para todas aquellas chicas que tanto nos estaban pidiendo ya no ver los episodios por YouTube, sino en otra plataforma. Agárrense porque ya se viene. Pero por ahorita, pues me parece que eso es todo. Sí, ustedes síganse conectando lunes con lunes a la misma hora y por aquí nos seguiremos viendo. Ya, pues es un gusto y gracias, hermana. Gracias por animarte a obedecer a Dios aún en lo difícil que puede llegar a ser. Gracias por tu tiempo y gracias a ustedes también por conectarse con nosotros. Es una bendición este podcast que se llama Habla Dios, tu siervo escucha.